Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace poco tiempo un socio Elite me hacía una pregunta concreta. ¿Qué deberíamos hacer o qué pasos deberíamos seguir para alcanzar, para acumular el equivalente a $1.000.000 americanos como un objetivo financiero concreto? Y esta pregunta se me hace bastante interesante porque personalmente alcanzar un portafolio o un capital igual o superior a $1.000.000 es mi próximo objetivo financiero. Y a pesar de la importancia de esta pregunta y a pesar de lo interesante que resulta responder esta pregunta, muy pocas personas entienden cuáles son las variables clave que debe comprender si desea alcanzar, si desea lograr este tipo de objetivos financieros concretos. Las tres variables que nosotros deberíamos comprender claramente si tenemos metas financieras concretas es el tipo de interés. La primera de ellas es el tipo de interés o el rendimiento que obtenemos por nuestros ahorros o por nuestras inversiones. La segunda variable es el tiempo, es decir, el plazo que nos hemos impuesto para alcanzar nuestra meta concreta. Y la tercera de ellas, pero no la menos importante, es la cuota periódica o la cuota que nosotros estamos dispuestos a ahorrar con el fin de lograr nuestra meta. Y esta cuota puede ser un ahorro mensual, un ahorro trimestral, semestral o anual. Por lo tanto, estas serán las tres variables que deberemos comprender: el tipo de interés, el tiempo y la cuota que estamos dispuestos a ahorrar, y la combinación de estos factores será lo que nos pondrá en camino de lograr nuestra meta. Y la primera variable que voy a explicar es el tipo de interés. Albert Einstein decía que una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza es el tipo de interés y que esta fuerza únicamente era superada por la energía nuclear. Y personalmente creo que esta es la variable que mejor debemos comprender y entender. Y mejor aún, esta variable es la que debemos aprender a ganar si queremos llegar rápidamente a una meta financiera concreta. Desde el punto de vista de este ejemplo, desde el punto de vista de nuestro ejemplo, si nosotros ahorráramos mensualmente $200 americanos, y por este ahorro y por esa inversión ganáramos un 1% anual, obtuviéramos un 1% como rendimiento por nuestro dinero ahorrado o invertido, obteniendo únicamente un 1% anual, demoraríamos 165 años en lograr nuestra meta concreta, que para el caso de este ejemplo es de $1.000.000. Obteniendo un rendimiento anual del 1% a través de un ahorro e inversión de $200 mensuales, nos demoraríamos 165 años en alcanzar esta meta. Ahora, si lográramos aumentar el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero desde un 1% y hasta un 2%, en este caso demoraríamos 119 años en lograr nuestra meta financiera, en alcanzar $1.000.000, ahorrando $200 mensuales y obteniendo por ese ahorro y por nuestras inversiones un 2% anual. En este caso demoraríamos o tardaríamos 119 años. Ahora, si lográramos aumentar nuestro nivel de inteligencia financiera y por lo tanto aumentar también el retorno que obtenemos por nuestros ahorros, si aumentáramos ese retorno desde un 2% y hasta un 5%, en este caso tardaríamos en llegar a $1.000.000 apenas 62 años. Casi la mitad de lo que tardaríamos si nuestro retorno fuese apenas del 2%. Si aumentáramos ahora del 2% y hasta el 10% anual y ahorrando $200 mensuales, en este caso tardaríamos apenas 38 años. Siguiendo con este mismo ejemplo, si aumentáramos el retorno por nuestro dinero
desde un 10% y hasta un 15%, en este caso tardaríamos 28 años, y si lo logramos aumentar del 15% y hasta el 20%, en este caso tardaríamos en alcanzar o en lograr nuestra meta financiera apenas 23 años. Observen cómo aumentar el retorno, aumentar el rendimiento que recibimos por nuestro dinero es una variable crítica al momento de alcanzar nuestras metas financieras. Muchas personas no entienden la gran diferencia que puede significar pasar de recibir un 1% por nuestros ahorros o por nuestras inversiones a recibir apenas un 2%. Aquí estaríamos duplicando el tipo de interés y estaríamos por lo tanto reduciendo significativamente la cantidad de años que vamos a tardar en alcanzar la cifra de $1.000.000 americanos. Ahora continuando con nuestro ejemplo, pero ya no teniendo como variable crítica el tipo de interés, sino el tiempo o el plazo que nos hemos impuesto para lograr nuestra meta. Si nos hemos impuesto el plazo de 5 años para lograr o alcanzar un patrimonio igual al $1.000.000, si el plazo es de 5 años y ahorrando $200 mensuales, en este caso el retorno que deberíamos recibir por nuestros ahorros y por nuestras inversiones es igual al 134% anual. Es un retorno elevado, pero es que el plazo es muy corto, es corto plazo prácticamente, 134% anual por todo el dinero que ahorremos durante 5 años y con un plan de ahorro igual a $200 mensuales. Si nosotros aumentamos el plazo para acumular $1.000.000 de 5 años y hasta 10 años y ahorrando $200 mensuales, en este caso el retorno que deberíamos recibir por nuestro dinero apenas debería ser del 56% anual. Observen que en este caso el retorno es mucho menos de la mitad del retorno anterior, pero es que el plazo es el doble. Estamos ahorrando $200 mensuales y tenemos un plazo de 10 años. Durante cada uno de estos 10 años, durante cada año, deberíamos ser capaces de obtener un retorno igual al 56%. Si lo logramos, al final del 10º año, tendremos acumulados $1.000.000 americanos. Si nosotros ampliamos el plazo desde los 10 años y hasta los 20 años, en este caso solo tendríamos que obtener un rendimiento por nuestro dinero a través del ahorro o a través de la inversión. Ese rendimiento únicamente deberá ser igual al 23%. Y si aumentamos el plazo desde los 20 años y hasta los 30 años para alcanzar nuestra meta, en ese caso el rendimiento que deberíamos obtener por nuestro dinero será apenas del 13,6% anual. Obteniendo este rendimiento durante cada año y durante 30 años completos y ahorrando únicamente $200 mensuales, seremos capaces de lograr o de acumular $1.000.000 americanos. Ahora vamos a situarnos sobre la cuota mensual. Vamos a ver cuánto deberíamos ahorrar de forma mensual y obteniendo por nuestro dinero un 10%, vamos a calcular cuánto deberíamos ahorrar mensualmente con este tipo de rendimiento para alcanzar nuestra meta concreta. Ahorrando mensualmente la cantidad de $50 y obteniendo por este ahorro mensual un rendimiento anual del 10%, ahorrando $50 mensuales, nos tardaríamos 52 años en lograr nuestra meta de capital, es decir, una meta igual a $1.000.000. Si aumentamos nuestra cuota de ahorro mensual de $50 y hasta $100, en este caso apenas tardaríamos 45 años en lograr nuestra meta principal. El ejemplo quiere decir que vamos a ahorrar $100 mensuales y por este ahorro mensual vamos a obtener un rendimiento del 10%. Si este criterio se cumple, tardaremos 45 años en alcanzar nuestra meta.
Y si aumentamos nuestro plan de ahorro mensual desde los $100 y hasta los $200, en este caso tardaríamos 38 años. Tardaríamos 38 años ahorrando $200 y obteniendo un rendimiento del 10%. Si aumentamos el ahorro mensual de $200 y hasta $400, en este caso tardaremos 31 años en lograr nuestra meta de $1 millón. Y si aumentamos desde $400 y hasta $1000, en este caso apenas tardaríamos 23 años. Si aumentáramos el ahorro mensual desde $1000 y hasta $2000, en este caso apenas tardaríamos 17 años en alcanzar nuestro objetivo, que es igual a $1 millón. Y si aumentamos nuestro ahorro mensual de $2000 y hasta $5000 y obteniendo un rendimiento por nuestro ahorro igual al 10%, en este caso apenas tardaríamos 10 años en ser millonarios. Y yo no quiero que nos enfoquemos en saber cuáles son las fórmulas matemáticas o en saber cuáles son las fórmulas financieras que utilizamos para llegar a estos resultados, y tampoco quiero que nos enfoquemos en si los resultados son correctos o son exactos. Todos los años miles de personas se gradúan de programas de doctorado, de máster y de posgrado en finanzas y se saben de memoria todas estas fórmulas de matemáticas financieras, y a pesar de sabérselas de memoria todavía siguen siendo pobres. No quiero que nos enfoquemos en las fórmulas y no quiero que nos enfoquemos en si los resultados son correctos o son exactos. Lograr la libertad financiera y lograr este tipo de objetivos financieros, que deberían ser en todo caso ambiciosos. Lograr objetivos financieros concretos pasa por entender claramente cómo funciona el dinero, y eso es lo que acabamos de ver. Acabamos de explicar cuáles son las variables más importantes que determinan cómo se comporta el dinero. El dinero está en función o el crecimiento o decrecimiento del dinero. Está en función del tipo de interés que se gana por ese dinero, está en función del tiempo y está en función del ahorro y de la inversión. Sin embargo, aprender y comprender cómo funciona el dinero es apenas la primera parte. Cómo funciona el dinero es apenas la parte teórica, la parte de las fórmulas. Y eso casi todo el mundo lo sabe, y no por ese motivo todo el mundo logra buenos resultados financieros. Aprender cómo funciona el dinero es la parte teórica, pero aprender cómo ganarlo es la parte práctica. Y por lo tanto, cuando nosotros aprendemos cómo funciona el dinero, entendiendo claramente cómo funciona el dinero, comprenderemos también claramente que más importante que entender y comprender cómo funciona, más importante que eso es aprender a ganar dinero. Cuando nosotros nos enfocamos en aprender cómo ganar dinero, nos enfocamos en las preguntas correctas, conseguir resultados concretos, alcanzar logros específicos y ambiciosos. Alcanzar este tipo de resultados concretos pasa por hacerse las preguntas correctas. ¿Cómo hago para aumentar el tipo de interés? ¿Cómo hago para reducir el tiempo a través del cual voy a alcanzar esta meta? Es decir, ¿cómo acelero el proceso? ¿Y cuál es el flujo de dinero o cuál es el flujo de ahorro y de inversión que yo debería lograr para alcanzar rápidamente estas metas? Alcanzar el éxito financiero, alcanzar metas concretas desde el punto de vista financiero, pasa por realizar las preguntas correctas. Y cuando nosotros comenzamos a realizarnos y a cuestionarnos de forma correcta, en ese momento comenzamos nuestro propio camino hacia la libertad financiera. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube de inversiones y finanzas llamado Experium Markets y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter llamada @Experium Markets.
Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.